Universidad del Quindío, Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Asignatura: Fundamentos en Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Profesor: Jairo Hernán Díaz. Estudiante: quien les habla, Ronald Armando Sichacá Rodríguez. Grupo 01, 4 de abril de 2014. Bueno, para comenzar, pues este trabajo es realizado como cierre de la asignatura para este semestre 2014, primer semestre 2014, en donde pues hemos visto sobre todo el término y el concepto de la información. Entonces, para ayudarme gráficamente a poder hacer un concepto, a generar mi concepto a partir de las lecturas y a partir de lo que hemos visto dentro del curso, pues quise tomar esto que ustedes ven acá en pantalla y es pues un árbol. ¿M? Es digamos que un contexto en el cual a partir de un riego que se le está haciendo a un árbol, pues genera frutos, genera pues obviamente flores y algún tipo de cosas. Y pues esto para hacer un poco una analogía a qué es el concepto de información. Entonces, yo voy a empezar diciendo que la información se debe encontrar siempre en un contexto. Cuando nosotros tenemos un contexto para la información, pues podemos realizar una comprensión de esa información. Entonces, a partir de la analogía, lo que quiero es evidenciar, por ejemplo, que en este caso podemos contener información, pero el simple hecho de estar llenos o contenidos de información no genera nada. Entonces, cuando tenemos mucha información y estamos allí con toda esta información, simplemente es eso, información. Pero para que haya otro proceso dentro de esa información, pues se necesitan unos componentes. Para eso, pues vamos a mirar básicamente qué es la información y lo que generó en mí como estudiante haber realizado los procesos para llegar a una definición propia. ¿M? Entonces aquí vemos, como lo dice la caricatura, ¿no? Que vivimos en una era de información. Sin embargo, siempre nos preguntamos qué es, pero no tenemos realmente idea de lo que sugiere esa información. Entonces, para mí, la información en esta analogía son como todos esos componentes que nos sirven a nosotros para generar algo, pero ¿qué es ese algo? Entonces, cuando nosotros tenemos información, la información como primera medida para lo que nos sirve es para entender que tenemos un conjunto de datos, tenemos bastantes cosas que nos pueden servir dentro de esa generación de ese algo, ¿no? Que va mucho más allá de la información. Sin embargo, la información son unos conjuntos de datos, es algo que está allí, ¿cierto? Esa información, a su vez, nos sirve, ¿m? Para estar siempre generando y resolviendo inquietudes, dudas e incertidumbres. La función, digamos que de la información es esa, y en primera medida cuando uno no conoce algo y se informa de ese algo, lo que hace es reducir todas esas incertidumbres que tiene, ¿sí? Todas esas dudas y todo eso que no le ha quedado claro. Para eso sirve la información y por eso hay bastantes informaciones a la mano. Entonces, digamos que cuando tenemos eso claro, sabemos que la información también está dentro de algo que se llama el mensaje comunicativo o esas cosas que nos permiten a nosotros entender la información, comunicarla, ¿no? Entonces ahí hay entonces un esquema comunicativo. Siempre hay un esquema comunicativo en el que hay una persona, hay algo que contiene la información, que tiene esa información, nosotros la decodificamos y la podemos retransmitir. Pero
también para qué sirve toda esa información. Aquí hay una parte importante y es el conocimiento, ¿no? A partir de que uno ha aclarado sus dudas, ha aclarado esas incertidumbres, eh, ha podido tener a la mano esos datos y esos mensajes codificados y los ha decodificado, ¿sí? Uno puede generar un conocimiento. ¿Mm? No significa, como muy bien lo podemos pensar, que al contener o al tener bastante información, tenemos mucho conocimiento. Eso no ingiere eso. Cuando la información se convierte en conocimiento, pues deja de ser información. Ya no es una idea, ya no es un dato, ya se resolvió la incertidumbre y a partir de eso generamos un conocimiento. ¿Y para qué generamos esos conocimientos a partir de la información? Sencillo, para poder tomar decisiones. En la medida en que tomamos decisiones acertadas, ¿sí? A partir de una información, luego de haber creado esos conocimientos, pues así como en este árbol, como ustedes vieron, que a partir de la información que regó este árbol y que generó conocimientos que nos permite tomar decisiones, pues vamos a tener también frutos, ¿no? Entonces, que digamos un poco la analogía respecto a lo que yo aprendí como información y lo que me queda claro como información ahora es, digamos, ese proceso que tiene la información, ¿no? En el cual yo tengo unos datos, ¿sí? Que son la información. A partir de eso genero un conocimiento y ese conocimiento lo que me permite a mí es tomar decisiones asertivas, ¿sí? Entonces, a partir de esto, creo que es claro que eh, la información me genera a mí esto, ¿cierto? Ahora, vamos a empezar a resolver las preguntas que se generan a partir de esto, ¿no? Y es que, ¿qué tiene de relación la bibliotecología, la archivística, la documentación como elemento en relación a todos ellos? Pues pienso yo en este momento, haciendo este trabajo, que la relación que tiene todo esto es precisamente a lo que nosotros estamos abarcando, ¿no? Y es precisamente esto que estamos viendo acá y que les acabo de explicar con la analogía del árbol, ¿no? Entonces, lo que tiene en común, pues obviamente es la información, los datos, todos esos datos, toda esa información que me genera un conocimiento y que me lleva a mí a tomar decisiones asertivas. Lo que tienen en común estos términos antes vistos, pues es la información, que maneja datos y a partir de eso, aquí como se muestra muy bien en la imagen, ¿no? Entonces tenemos unos conocimientos y esos conocimientos me permiten a mí tomar decisiones y comunicarlas. Creo que básicamente eso es lo que tiene en común, ¿no? Todas estas cosas. La información, ¿sí? El manejo de la información. ¿Cómo yo manejo la información como un profesional, ¿sí? En ciencias de la información. ¿Cómo tengo yo una decisión? ¿Cómo puedo tomar una decisión a partir de una información, a partir de generar conocimientos y a partir de poder tomar como profesional una decisión frente a esa información? ¿Listo? Bueno, ahora digamos es a partir de un trabajo que se realizó, entonces nos preguntan qué asignaturas me llamaron la atención a mí de otros planes de estudio que investigamos, ¿sí? A partir de mirar universidades tanto nacionales como internacionales, en especial europeas. ¿M? Entonces, eh, a partir de esos planes de estudio, yo escogí unas materias de esos planes de estudio. La primera fue la de la Universidad de Zaragoza, en España, y hay dos materias muy interesantes que a mí en lo personal me llaman mucho la atención. La primera es
la restauración de documentos. Creo yo que como materia es muy importante y sobre todo, ya que estamos tratando en unidades de información con lo que físicamente contiene esa información, que son pues obviamente los documentos y los libros, ¿sí? Y otro tipo de contención de información, ¿no? Hay también, por ejemplo, audiovisuales, etcétera, etcétera. Pero cuando yo veo esto de restauración de documentos, pues me llama bastante la atención, precisamente por eso, porque es darle un manejo a todas esas informaciones que están allí físicamente, ¿sí? Que yo puedo tener físicamente, pero que obviamente cuando pasa el tiempo, cuando se han dañado, pues debo darles un tratamiento especial y hacer un proceso de curación o de restauración. Eso me parece muy importante, aunque pues digamos que acá en Colombia eh, hay cursos sobre restauración, digamos que uno los hace la Biblioteca Nacional precisamente, que trabaja esto. Entonces, sería muy interesante poder verlo también dentro del plan de estudios de la universidad. Otro que también tiene que ver con lo que anteriormente había dicho y por eso me llamó tanto la atención es la conservación preventiva en archivos y bibliotecas. ¿Mm? No hay que esperar, obviamente, a que se dañen los objetos físicos que contienen la información para poder hacerles una conservación preventiva. Ahora teniendo en cuenta, pues que los libros como tal, como objeto, pues ya han tenido bastante uso, ¿no? Y ahora pues están quedando un poco de lado con el manejo de las TICs, ¿no? Digamos que ya la gente no utiliza tanto el libro como antes, pero es necesario conservarlos y tenerlos muy bien para prestárselos a nuestros usuarios. Otra de los programas que me llamó bastante la atención fue la Universidad o Escuela Nacional de Ciencias de la Información y las Bibliotecas en Francia. Esta tiene dos asignaturas muy importantes que es la gestión de proyectos y las industrias culturales. Cuando yo digo gestión de proyectos, a veces puedo pensar yo, bueno, pero pues esto lo dan en el SENA, por ejemplo. En el SENA hay un tecnólogo que se llama tecnólogo en formulación de proyectos. Y eh, yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver la gestión de proyectos con lo que estamos haciendo? Es bien importante ver cómo cuando a uno le enseñan gestión de proyectos, por ejemplo, no se identifica eh, la parte cultural. Hay proyectos productivos, pero los proyectos culturales de una u otra manera los se aprenden sobre la marcha. Le enseñan a uno a manejar presupuestos, a hacer otro tipo de cosas, pero no cómo tratar un proyecto cultural en lo que debería ser un proyecto cultural, que es la parte humanista del caso, ¿no? No la parte cuantitativa de cuánto vale, qué costos genera, sino parte cualitativa, cómo se manejan esos proyectos y cómo se pueden hacer cualitativamente. Este tiene que ver bastante con lo que les acabo de decir anteriormente y son las industrias culturales. El saber cuáles son las industrias culturales, porque a partir, digamos, del 80, eh, se empiezan a ver, por ejemplo, también las bibliotecas de otra manera. Se empiezan a ver como industrias culturales, ¿no? Que generan, que deben tener un presupuesto, que generan también, obviamente, costos y que deben también generar ingresos. Entonces, cuando yo veo todas estas industrias culturales, es bueno saber ¿a qué nos estamos refiriendo con industrias culturales y hacia qué como profesionales de ciencias de la información? Pues vamos a tener que atender y cuál va a ser también nuestro campo de acción. Universidad de Extremadura, en España también. Y pues aquí vemos dos asignaturas que me llamaron también bastante la atención.
La primera es administración de un SIGB, que es un sistema integrado de gestión bibliotecaria. Creo que es bien importante al momento de realizar gestión de las unidades de información, teniendo en cuenta también que obviamente el conocer los sistemas integrados de gestión pues nos permite a nosotros como futuros bibliotecólogos eh, poder tomar decisiones frente a uno u otro sistema integrado de gestión bibliotecaria. Eso también teniendo en cuenta que también hay, por ejemplo, sistemas integrados que son o manejan software libre y hay otros por los cuales se debe pagar, ¿no? Sería muy importante poder tener este acercamiento en la administración de un sistema integrado, saber sus ventajas, sus cualidades y, bueno, todo lo que conlleva también poder administrar este tipo de instrumentos que automatizan las gestiones bibliotecarias. Eh, Ahora también tenemos la planeación, auditoría y evaluación de unidades de información. Bueno, este es, yo creo que bien grande y es algo bien interesante poder abordarlo dentro de el programa de ciencias de la información, porque de una u otra manera cuando realizamos nuestros procesos eh, profesionales en una unidad de información, en una biblioteca o cualquiera de las industrias culturales, pues obviamente debemos hacer planeación de lo que vamos a hacer, poder también hacer una auditoría, es decir, poder reglamentar o regular lo que sucede en una unidad de información o una industria cultural y cómo debería funcionar, haciendo su evaluación, pues obviamente es muy interesante, teniendo en cuenta que es el campo donde nosotros vamos a trabajar. Y si no podemos, por ejemplo, planear un trabajo, saber cómo podemos hacer auditoría a un trabajo también y cómo podemos evaluar esos trabajos, pues obviamente tendríamos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, digamos que esas fueron la pregunta, esa fue la solución a la pregunta anterior. Ahora, tenemos, ¿qué considera usted que ha sido bueno de la asignatura? Aquí es bien importante, en mi caso particular, tener en cuenta que tenía un concepto, digamos, muy humanista de lo que era la información, ¿sí? Entonces, ese concepto lo saqué, digamos, a partir de la apropiación que tengo con ciertas manifestaciones artísticas, ¿no? Y entonces, para mí, pues la información lo era todo, más que un término o un concepto, era como un todo, ¿no? Sin embargo, es importante entender que a partir de las lecturas, a partir del análisis, pues asimismo, como hubo ese proceso, pues también generé un conocimiento, me acerqué a la información y generé un conocimiento de la información. Lo apropié, que es, digamos, lo importante y es, en últimas, lo que me llevo, digamos, para mi vida profesional y también para mi vida personal, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de la información? Nosotros sabemos que sí, claro, la información se encuentra en todo lado, está permeada por todo, por cualquier, digamos, aspecto de nuestra vida. Vamos al supermercado, hay información, vemos televisión, hay información, eh, muchísimas cosas. Sin embargo, realmente saber cuál es ese proceso y que pues la información tampoco lo es todo, no podemos fiarnos tampoco de que todo es información, ¿sí? Y sino que tenemos que hacer también un proceso para adquirir conocimiento de una manera adecuada con el trato de la información. Yo creo que esto ha sido lo bueno de la asignatura, poder comprender cómo realmente es un proceso de información,
darse uno el tiempo de comprender ese término, ese concepto más allá de lo que uno sabe y más allá de lo que uno siempre ha escuchado o pretende saber qué es la información. ¿Qué considero que puede mejorar en esta asignatura? Bueno, em, creo que hay algo que dice el profesor Jairo y es muy cierto, y es que nosotros como profesionales no debemos estar ceñidos o perseguir una nota. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, pienso también que es contradictorio. Es contradictorio decirle a alguien que no busque una nota, pero sin embargo se le da una mala apreciación o una mala nota sobre su trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente al profesor sí le interesa la nota. Entonces es algo contradictorio. Yo pensaría que cuando se hace una evaluación tan general acerca de los conocimientos que tienen todas las personas y se hace como en una tabla rasa y a todo el mundo se le coloca un 2,5 o un 3 y son muy pocos los que alcanzan un 5, por ejemplo, sería muy bueno poder validar por qué alguien saca un 5 y por qué el 97% de las personas saca un 2,5, ¿no? Comparar no es bueno, pero le sirve a uno personalmente, a mí personalmente, para poder evidenciar qué fue lo que hice mal. Más aún cuando lo que perseguían ciertas actividades era crear, ¿sí? Y mejorar mi apropiación sobre un concepto como lo es la información. Creo que en eso se debería mejorar, ¿no? En, en poder saber realmente qué es lo que quiere conseguir uno, ¿no? Si una nota realmente, un proceso, una aprehensión o un aprendizaje acerca de un concepto. En este caso, yo me voy con las mejores satisfacciones de que creo haber podido comprender y aprender un poco de lo que es la información. A ver, ahora, ¿cree que aprendió, que fue útil y realmente le aporta a su vida profesional y personal? Bueno, era un poco lo que yo estaba hablando ahorita. Yo sí creo que aprendí, cambió mi concepto. ¿En qué medida? En la medida en que enriqueció mi concepto inicial. Yo creo que cambiarlo tanto, no. Enriquecerlo, sí. Eh, creo que como todo, uno no puede hacer borrón y cuenta nueva, uno no puede desaprender algo, aprender otra cosa y quedar con un conocimiento. No, uno simplemente lo que hace es a partir de lo que sabe, de lo que aprende nuevamente, generar un nuevo conocimiento. Es decir, los dos conocimientos se unen, se fusionan y crean algo nuevo. Creo yo que eso es lo que me sirve y lo que aprendí y lo que me sirve para mi profesión y para mi vida personal, en que puedo cambiar un conocimiento, puedo enriquecerlo. Yo creo que sí aprendí bastante, sobre todo en el hecho en que eh, a veces es necesario, eh, digamos, tomarse su tiempo para pensar muy bien acerca de lo que se está haciendo. Entonces, sí creo que me ayudó bastante. Sin embargo, hay cosas que no comparto y ya las expresé anteriormente. Ahora, pues bueno, con esto damos por terminado el trabajo. La bibliografía es de las lecturas, de algunas solamente, de las que teníamos
para realizar nuestros trabajos dentro del curso que están aquí y tomé algunos datos de internet, de YouTube. Vi su video de información, la información del profesor Jairo y vi otros videos de estudiantes del SITBA y también creo que tomé unos videos como bibliografía, sin embargo, no se pudieron cargar porque me cargaba era los videos en la presentación de precio. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, en este proceso y espero sea de utilidad, les agrade la forma en la presentación y sea de provecho. Muchísimas gracias.